Bueno, acá estamos con Martín, vamos a charlar un poco del curso de milagros. ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, vale, muy contento acá de tener esta charla con vos de este tema que tanto me apasiona. Sí, vamos a compartir los dos, somos estudiantes hace años de un curso de milagros y lo aplicamos a la vida misma hace muchísimo tiempo. Entonces, Exacto. se nos ocurrió con Martín empezar a compartir desde nuestra propia experiencia algunas cuestiones que tienen que ver con el libro que se presentan como obstáculos y como resistencias. Entonces, ojalá que esto pueda despejar unas cuantas dudas para que esos estudiantes que están ahí entrándole al curso y se encuentran con cosas que no entienden o que creen que entienden y por ahí no son tan así, para que fluyan más con el curso y le saquen todo el provecho que se le puede sacar a este curso, que es un curso muy profundo y bastante radical en lo que dice. Muy interesante. Sí, totalmente. El curso es, ya el tamaño del libro es intimidante, entonces, sumado a la complejidad que tiene y varias cuestiones que vamos ahora a charlar, está bueno de entrada tener como algunas líneas básicas que nos ayuden a justamente a superar esos obstáculos que impiden que, tanto que lo entendamos como que lo apliquemos a la vida cotidiana, que es un poco la idea, ¿no? ¿Y cuál te parece que es el primer obstáculo con el que uno se encuentra una vez que ya se compró el libro, que se animó a comprarse ese cacho de libro? A ver, sacando las cuestiones obvias de que no estamos tan acostumbrados a leer libros de 1000 páginas Sí. y de tanta complejidad, porque está escrito, de hecho, de una manera para que lo tengas que leer sí o sí de manera lenta y concienzuda. No es un libro que le pasás así por arriba. Si haces eso, probablemente no entiendas nada, no te aburras. Entonces, una de las primeras cosas que hay que entender tiene que ver con el tipo de lenguaje que utiliza, el estilo que utiliza y un poco cuál es el objetivo de que esté escrito de esa manera, ¿sí? Que quizás es algo más que está bueno tenerlo desde el principio, entenderlo intelectualmente, porque te va ordenando la lectura, eso, ¿no? Y esto no aplica solo a los principiantes, en mi opinión, sino que también aplica a la gente que ya por ahí lo lee y se copa, porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo lo leí sin parar, no entendí nada, pero no paraba de leerlo. A mí me pasa lo mismo. Claro, y conozco mucha gente que agarra el libro y algo les resuena y lo leen, lo leen, lo leen, lo leen, lo leen. Pero ¿qué pasa? Los que superan esa barrera de la complejidad y de lo largo que es, después empiezan a pasar cosas, pero che, pero yo al principio me dijo una cosa y ahora me dice otra que parece ser contraria, entonces, ¿cómo es? Entonces me parece muy importante clarificar algunas cuestiones en ese sentido. Eh, la primera tiene que ver con el lenguaje y el estilo. Para mí el curso tiene un lenguaje que es flexible, ¿sí? Y esto significa que no va a decir las cosas siempre de la misma manera, ¿sí? Y hay que estar en paz con eso, ¿no? Porque si no, después uno se pone fundamentalista y dice, no, pero acá me dijo una cosa y acá me dice esto otro. No, en realidad nos está diciendo siempre lo mismo de muchas maneras distintas. Exactamente, exactamente. Y esto es muy notorio entre el libro de texto y el libro de ejercicios. Sí. ¿Sí? Que tienen estilos muy distintos. Entonces, cuando uno no entiende eso y empieza a englobar el curso dentro de ciertos conceptos básicos, empiezan a surgir inevitablemente conflictos que te los va a proponer el ego, obviamente, para que vos no captes el mensaje profundo de lo que te está diciendo, ¿no? Eh, Dentro de este aspecto está el tema de por qué el curso elige utilizar el lenguaje bíblico, ¿sí? Que ahora si querés lo charlamos un poquito más. Y después algo que me parece importantísimo, que es la fuente de muchísima confusión, es entender los dos niveles en los que habla el curso, ¿no? Eso es muy interesante. Eh, sí, porque suele pasar que a veces por confusión misma mezclamos esos dos niveles y en el peor de los casos el ego hace uso de esa confusión para que nosotros no captemos el mensaje. Esos dos niveles para mí se pueden resumir en el aspecto propiamente metafísico del curso, que es lo que está más desarrollado en el libro de texto, Sí. que habla propiamente de la realidad del ser como unidad con Dios, donde hay abstracción absoluta, ¿no? Donde no hay dualidad, donde no hay forma, donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Hay muchos momentos donde el curso se va a referir a ese nivel. Mm. Y hay otros momentos donde se va a referir al nivel 2, que es, ¿qué hacemos nosotros adentro del sueño?
¿sí? Y es decir, todos los ejercicios, todas las ideas, todos los conceptos que nos sirven a nosotros para transitar esta experiencia ilusoria de estar en este mundo que se opone al otro nivel, ¿no? Porque este mundo es un mundo de formas, es un mundo de cambios, es concreto, no tiene nada que ver con lo abstracto. Entonces, cuando uno no entiende a cuál de los niveles se está refiriendo en determinados pasajes, se te pueden cruzar los cables. Porque Claro. además eso es lo que a veces genera que parece decir una cosa en un pasaje y decir la contraria en otro. Mm, Es porque esos dos niveles son contrarios. claro. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de textos por momento te va a decir, eh, no le pidas a Dios por problemas, o sea, no le ores a Dios por problemas del mundo, porque Dios no reconoce al mundo porque no lo creó, porque todo lo que ya sabemos, ¿no? Que si quieren después profundizamos. Pero después en el libro de ejercicios te dice, bueno, pero pedir al Espíritu Santo que te diga específicamente qué hacer en este mundo. Claro. Bueno, claro, porque está hablando, cuando está hablando de tu comunicación con Dios en el nivel uno, para así decirlo, que es el nivel donde vos sos uno y perfecto con él, y si no le tenés que pedir que te ayude con la guita, por así decirlo. Claro. Pero en el nivel 2, cuando vos estás acá y tu experiencia y tu creencia estás acá y tenés problemas económicos, y bueno, ahí sí, por ahí tenés que recurrir al Espíritu Santo. Mm, ¿Sí? Entonces, de ese lugar te va a hablar en dos estilos, en dos lenguajes distintos, que hacen referencia a dos niveles distintos, y desde ese sentido puede parecer contradictorio, pero no lo es cuando entendés eso. es, Y lo último que te digo, para cerrar esto, y ahora seguimos, es que el uso de la metáfora y de la literalidad está muy ligado a esto. ¿Sí? Hay cuestiones que son metafóricas y hay cuestiones que son literales. Y lo que suele pasar en los estudiantes, y no importa cuán avanzado estés, es que a veces tomamos por literal algo que es metafórico y tomamos por metafórico algo que es literal. Un ejemplo básico de esto sería, no sé, por momentos el curso te va a describir el cielo como una pradera verdosa, o te va a dar ejemplos del cielo como si fuera algo concreto y dual. sí, ¿Sí? Y después te va a decir declaraciones como el mundo no existe, ¿y qué hace la gente? Porque ya están cooptados por el ego, ¿no? Cuando agarran la frase el mundo no existe, que es literal, dicen, no, esto debe ser una metáfora. Y claro. cuando toman el pasaje del el paraíso como una pradera verde, dicen, eso debe ser literal. Y es completamente al revés. Claro. ¿Sí? Entonces, una muy buena manera de clarificar esto es que cuando el curso expresa algún tipo de dualidad, está hablando metafóricamente. O por momentos te va a decir que Dios llora, que tiene lágrimas, te va a decir que las manos o los ojos de Cristo. Eso expresa dualidad. O sea, si hay manos, si hay cuerpos, si hay un ente y otra entidad, está expresando una dualidad. Eso es metafórico. Y cuando hay alguna declaración que implica no dualismo, o abstracción absoluta, o unicidad absoluta, está siendo literal. ¿Sí? Entonces, cuando uno va leyendo el libro, está bueno tener estas cosas claras para no caer en ciertas confusiones que incluso si uno cae en esa confusión, te invierte completamente el sentido de lo que está queriendo decir el curso. Totalmente, pero fíjate qué necesario es, por lo menos yo lo veo ahí en los grupos, la necesidad que tienen de poder entender lo que están leyendo para avanzar, cuando en realidad después te das cuenta que el curso te lleva a una experiencia a través de lo intelectual, ¿sí? Que es lo primero que ponemos en acción, es lo intelectual, pero después cuando podemos tener la experiencia, esa voz que parece que nos habla internamente de algo que ya estamos empezando a recordar y que no se puede explicar, algo que es una experiencia personal, después ya te dejas guiar por el curso y esas partes que uno no sabe si está interpretando o no está interpretando, simplemente sigue avanzando en una cadencia de lectura que te va llevando a experimentar algo que es muy particular, que pareciera que es individual, pero en realidad en el momento que uno lo experimenta como un todo con todo, ¿no? Ujú. Con todo absolutamente, pero que es muy difícil, justamente es muy difícil de explicar a nivel conceptual, porque no pasa por el intelecto, es como el curso utiliza nuestro intelecto en principio para poder llegar a la experiencia espiritual, a la experiencia de lo que realmente somos. Y esos primeros dos obstáculos con los que nos encontramos, está bueno por ahí esta explicación que das para empezar a darnos cuenta de que puede ser que estemos malinterpretando lo que estamos leyendo,
pero que no importa inclusive si si no estamos teniendo la comprensión completa. Es como seguir avanzando y tener confianza de que, bueno, ok, esto igualmente me está llevando a un lugar. Puede ser que yo esté Totalmente. interpretando erróneamente, puede ser que yo lo quiera aplicar de una forma que es a la inversa. A mí me pasó al principio que justamente tenía tal vez mucha resistencia con el idioma religioso, y eso es algo que íbamos a hablar, el idioma religioso que es de principio a fin sumamente religioso, con palabras del catolicismo que a mí me provocaban muchísimo rechazo, como Espíritu Santo, como la palabra perdón no me provocaba rechazo, pero tenía una comprensión totalmente invertida de lo que era Claro. perdón. Pero me fui dejando llevar porque me pasó lo que te pasó a vos, que yo le entré al curso y fue una liberación. No siempre entendía lo que me estaba queriendo decir, pero había una voz que me resonaba como conocida, como si me estuviera diciendo, vos seguís. Entonces, Totalmente. eso te puede pasar o puede que no, o puede que te hagas ahí un menjunje con todo lo que estás leyendo y bueno, y no sé qué es lo que te quiere decir. Sí, totalmente. A mí me pasó lo mismo que lo que hablábamos antes. Yo lo empecé a leer y la verdad que calculo que entendía poco y nada de lo que me quería decir, pero había algo que resonaba, que me atraía, que me generaba paz por momentos no me la generaba de esa manera. Pero bueno, había algo que me impulsaba a seguir. ¿Y el idioma Pero vos religioso decís, qué te parece a vos? El idioma, ¿por qué viene en ese idioma? bueno, ahora vamos a llegar a eso, pero voy a tomar algo que dijiste recién que me parece importantísimo y lo voy a conectar con eso. Vos hablás de la parte intelectual del curso. Eh, a ver, el curso se practica en el nivel de la mente, eso te lo dice el curso mismo, ¿sí? No es un curso eh, que el enfoque esté en tus acciones, en tu comportamiento, en lo que vos haces en el mundo. Es un curso que se practica a nivel mental. La mente occidental, la mente occidental es sumamente intelectual, ¿sí? Y el curso está escrito, el curso tiene dos influencias principales. Y a esto voy con lo que vos hablás del lenguaje católico, cristiano, bíblico. La influencia del lenguaje religioso y la influencia del psicoanálisis. Esos son como los dos andamios fundamentales mediante los cuales está construido el curso. Porque el curso está escrito para la gente de Occidente principalmente. Claro. ¿Sí? Este curso, o sea, a ver, no sé, puede pasar de todo en el mundo, ¿no? Pero dudo mucho que un monje en el medio de los Himalaya se ponga a estudiar el curso, porque él tiene otras herramientas, tiene otros maestros que le son más efectivos para su aprendizaje. Pero en un mundo occidental súper complejo, súper mental, súper intelectual, donde estamos, lo quieras o no, atravesados por la ideología judeocristiana, el curso justamente está escrito de esa manera, primero, para corregir de alguna manera toda la malinterpretación del lenguaje religioso, desde una herramienta propia del siglo XX, que es todos los avances que hicieron el psicoanálisis, porque el curso no apareció en 1810, apareció en la década del 70 y le fue entregado a dos psicólogos. Sí, claro. ¿Sí? Le fue entregado a dos psicólogos en la cúspide de la complejidad que es Estados Unidos. Sí. ¿Sí? No se lo dieron a un granjero, sin desmerecer, obviamente, que estaba cultivando papas en el culo del mundo. ¿Entendés? Sí. Le fue entregado a dos personas sumamente intelectuales y que armaron un grupo que manejaba esa intelectualidad. ¿Sí? O sea, la Fundación de la Paz Interior está llevada adelante, bueno, ahora no porque falleció Ken, pero Ken era un intelectual de la hostia, Sí. ¿entendés? Y sus talleres eran una conferencia, no sé, de Jung, no era un taller donde, bueno, vamos a experimentar y meditar. Claro. Entonces, hay que entender que el curso está escrito así a propósito. En primer lugar, y acá empezamos a profundizar, si querés, esto del lenguaje religioso, porque justamente lo que ha hecho el ego como sistema de pensamiento es utilizar el mensaje de Jesús original, no el que está en la Biblia, sino el que efectivamente Jesús dijo hace 2000 años,
y empezar a corregir todos los conceptos que el ego invirtió. Llámese Dios, llámese creación, llámese resurrección y crucifixión. Exactamente. Creo que no se salva ningún concepto bíblico, ¿no? Porque ¿qué hace? La Biblia y el cristianismo, el catolicismo, lo que han hecho es tomar ese mensaje original de Jesús y lo han utilizado para ratificar la importancia del cuerpo, para ratificar que el pecado es real, para ratificar que el infierno existe, y en última instancia, lo cual lleva al uso a decir que la culpa es real, ¿sí? Claro. O sea, nosotros mismos, si uno va a la iglesia, hay un momento donde uno se tiene que golpear y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Sí? Y el Hijo de Dios vino a morir para expiar la culpa de gente que ni siquiera había nacido cuando pasó. Entonces, digamos, toda la religión está construida en base a la realidad del pecado y la culpa que eso genera. Y justamente el curso viene a corregir eso. El curso viene a decirte, la culpa no tiene fundamentos. Vos sos perfecto, o sea, tu verdadero ser es perfectamente inocente. Tu estado natural de existencia es el cielo. El infierno no existe, el infierno es ilusorio. El pecado es un error corregible que se produce a nivel mental y nada más. ¿Sí? Pero bueno, para personas en este mundo que fueron toda su vida a una iglesia o mamaron esa religión, es muy difícil sacarlos de ahí, muy difícil. Sí, incluso nosotros todos tenemos la culpa como algo muy naturalizado, ¿sí? A medida que vamos avanzando con las lecciones, cuando el libro empieza a decirnos lo que somos realmente y nuestras cualidades por ser hijos de Dios, es la parte que, por lo menos en mi experiencia personal, a mí me costó, y veo que en los grupos siempre pasa lo mismo, es esa parte la parte que más cuesta aceptar, que soy bendito, que soy santo, que soy perfecto, que no tengo culpa alguna. Esa es la parte que más cuesta asumir. Es como que se hace como una especie de mantra, uno lo repite y qué sé yo, como bueno, algo que no me lo creo mucho. Así que el tema de la culpa es algo que tenemos realmente muy, muy incrustado. En realidad es la culpa profunda o la culpa original, claro, lo que hace justamente que nosotros tengamos la experiencia de separación y de carencia, ¿no? Y de miedo, justamente porque la culpa siempre viene ligada al miedo del castigo, ¿no? Que el curso lo nombra un montón. Totalmente. Yo creo que en esto es donde se diferencia el curso de otros caminos espirituales. Y por eso llega el momento que llega la historia de la humanidad. Porque el curso lo que tiene de particular, más allá de la forma, y entendiendo que el curso es parte de un programa universal, o sea, el curso ahora, no es la única forma de llegar a Dios, todos los caminos llegan a Dios, eso lo dice el curso mismo, digamos. Y en el Manual para Maestro explica que todos tenemos un maestro que podemos comprender, entonces no es que el curso es el único camino, pero eso no significa que el curso aporte ciertas cosas que le son propias y que son radicales y que es la primera vez que aparecen en esta civilización. Y por eso el curso tiene un andamiaje teórico psicoanalítico, porque Freud se da cuenta de lo mismo, que es el tema de la culpa. ¿Sí? O sea, el budismo también en el momento dice, sí, el mundo es una ilusión, por eso Buda es el que despierta. Pero lo que no reconoce el budismo todavía es el por qué estoy soñando. ¿Sí? Y el curso lo explica muy claramente, lo que pasa es que lo explica de una manera que nadie quiere escuchar, que es que vos estás soñando para reprimir esa culpa que vos tenés adentro. Culpa que no viene de lo que vos haces en este mundo, sino que viene de un estadio a la existencia del universo. ¿Sí? Entonces, el curso reconoce que el problema fundamental es la culpa que viene de la creencia, no de la realidad, de la creencia en la separación de Dios. Sí, básicamente, en un momento de la mente de Cristo se introdujo esta idea de que uno se podía separar de su fuente, y esa idea produce culpa. Y ante esa división de la mente hay dos caminos. O me río, como dice el curso, se introdujo una idea en la cual el Hijo de Dios se olvidó de reír, me río y digo, esta idea es una tontería, no le voy a dar cabida, y la otra es decir, puede ser interesante esta idea.
Sí, sí, es que Cuando él... siempre pongo el ejemplo que cuando uno se ensimisma en un pensamiento, ¿sí? Si vos estás ensimismado en un pensamiento, ya te confundís el pensamiento con algo que realmente, que para vos es real y ya sentís, y ya estás sintiendo, y realmente es un pensamiento, porque por ahí estás sentado en tu casa o estás durmiendo y de golpe empezás a Sí. tener ideas, y esas ideas te empiezan a hacer transpirar, a hacer agitar, a hacer Mm, nervioso y realmente no está pasando nada. Esta idea de separación es eso, es el ensimismamiento con una idea que me creí real y que además la amo, porque claro, como creo, mis creaciones son desde mi naturaleza, yo amo todo lo que creo, como Dios ama todo lo que crea, claro. tenemos la misma cualidad, amamos nuestra creación y ponerla en duda no es tan fácil, parece, en esta etapa en la que ya estamos experimentando el cuerpo. Pero es una idea en la que nos ensimismamos tanto que creímos que era... Totalmente. Es que se genera un círculo vicioso justamente, porque es una idea que como se opone a lo que Dios realmente es, genera culpa. Claro, Y para mitigar esa culpa se fabrica el universo y todo lo que se monta en función de él. Entonces, el curso entiende que el problema, y hago así porque en realidad no hay ningún problema, sí, es la culpa. Por eso la solución que propone es el perdón, porque el perdón es la única herramienta que tenemos a nuestra disposición para liberarnos de esa culpa. ¿Sí? Y volviendo al tema del lenguaje, como el psicoanálisis es la teoría que nos permite entender la proyección de la culpa, sí, ¿sí? Utiliza ese mecanismo teórico para explicar lo que está pasando, claro. ¿sí? O lo que lo pareciera estar pasando. Bueno, por ¿Sí? eso ahí Lo empezamos a que, hacer la distinción entre lo que es la visión que propone el curso y cómo nos enseña a reconocer cuando estamos percibiendo con esta mentalidad que se creyó separar, que realmente creyó separarse de Dios, o cuando estamos realmente viendo desde la mentalidad del Hijo de Dios. Y empezar a percibir desde las formas, en las formas y desde mi sentir y empezar a discernir cuándo estoy viendo y cuándo estoy directamente atrapado en la percepción, que es totalmente. la que me hace desarrollar toda una emocionalidad que ya intelectualizo, que ya hago al respecto, me la quiero sacar de encima y ya está, ahí nos distraemos cada vez más del camino que nos propone el perdón, ¿no? Que el perdón nos perdone esto, el perdón nos dice, bueno, esto, ¿cómo te hace sentir? Mal, estás pensando entonces con una mente que se cree vulnerable y ahí hay una idea para perdonar. Todas estas ideas siempre nos van a llevar a la misma, que es la culpa, y que es la que está en el fondo. Totalmente. Sí, es muy interesante esto que decís porque nos conecta con dos cosas que hablábamos antes. Uno del aspecto intelectual, que tiene que ver con, y otro, y resumo, uno con el aspecto intelectual y otro es cómo operamos nosotros en el nivel 2, que sería este, el nivel del mundo. Porque nuestra creencia y nuestra experiencia es que estamos acá. Claro, ¿Sí? Entonces, está buenísimo el nivel 1 donde Dios es perfecto y está todo bárbaro y somos felices, somos uno con Él y no nos falta nada y está claro, todo claro. bárbaro. ¿Cómo lo experimentamos acá, no? Claro, y eso es donde entra la parte práctica del curso. Y quizás, igual esto es individual de cada uno, porque hay personas que van más directamente a lo práctico, otras personas que necesitan pararse más en lo intelectual, otras personas que van como cabeza a cabeza, y después hay momentos, ¿no? Donde una comprensión intelectual te lleva a aplicar algo práctico, o por ahí a veces una aplicación práctica te lleva a entender intelectualmente un aspecto, ¿no? Pero esto tiene que ver con lo que vos estás planteando, es cómo percibo, ¿sí? ¿Qué pensamientos abrigo? Y eso es un poco lo que nos propone el curso. En este nivel del sueño, nosotros tenemos una lección que es cómo queremos percibir lo que se nos presenta, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que no es que se nos presenta porque sí, sino justamente porque es una proyección. Sí, Nosotros vemos lo que queremos percibir, ¿sí? Uno no es víctima de nada. Y para mí una de las frases más poderosas del curso es cuando dice, el secreto de la salvación no es sino este. Tú te sí, estás haciendo esto a ti mismo. ¿Sí? Acá uno no es víctima del ego, ni del diablo, ni de Dios, ni de nada. O sea, toda esta experiencia es fruto de nuestras sí, sí. creencias y creaciones. ¿Sí? Experimentamos lo que queremos experimentar. Eso está buenísimo porque nos pone en contacto con nuestro poder.
Claro, pero al principio no lo experimentás como un poder, digamos, lo No, experimentás obvio. culpa porque decís, ok, todo lo que veo es mi responsabilidad, todo lo que estoy viviendo es mi responsabilidad, y como todavía estamos muy captados por el ego, o sea, estamos muy identificados con él, lo primero que hacemos es pensar que hicimos algo malo, ¿sí? Claro, te sentís peor. Te Sí, sentís sí, peor, sí, sí. hasta que Es no. que el curso no. Claro, es que el curso, a ver, digamos, no es una espiritualidad color de rosas. Y está todo bien, o sea, todos los caminos son válidos, o sea, pero yo lo que detecto es que el curso propone que uno observe con profundidad sus pensamientos y los que primero hay que observar, o con los que hay que poner más atención, son con los pensamientos oscuros, ¿sí? Con los pensamientos donde hay resentimiento, donde hay culpa, donde hay miedo, porque esos son los que hay que iluminar. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pone en contacto con eso, inevitablemente es muy posible que su primera experiencia sea de pasarla mal. Claro, ¿Sí? el curso le llama las densas nubes, ¿no? Que en realidad uno atraviesa las densas Totalmente. nubes, que es el camino hacia Dios. Detrás de las densas nubes está Dios. Entonces no nos queda otra que enfrentarnos con nuestros pensamientos, pero para eso primero tenemos que entender que todo lo que interpretamos de afuera está interpretado con esos pensamientos. Por eso sentimos lo que sentimos. Y tenemos que aprender, el curso nos enseña a invertir esta forma de aprendizaje, que es al revés de como nos enseñó el mundo, que es lo que veo afuera es parte de mí, es parte de mi interior, es lo que está en mi mente, no es al revés, no es que lo que está afuera a mí me hace sentir mal, sino que eso mismo también lo creé yo, y esa responsabilidad, como decís vos, me da mucho poder cuando yo lo entiendo, porque me da el poder de poder perdonar donde tengo que perdonar y liberarme, o sea, está en mi voluntad poder liberarme de esto y dejar de sufrir. Totalmente. Me hace pensar una cosa lo que me decís, que vuelve al tema del principio de los obstáculos, ¿no? Fíjate lo que es la confusión y fíjate lo importante que es entender algunas cosas, porque imagínate una persona que entiende que el mundo que experimenta es una proyección, ¿sí? Entonces digo, bueno, ok, listo, entendí eso. Lo que yo estoy viviendo es lo que yo proyecto. Pero ahí hay un paso más. ¿Quién es el yo que proyecta? Si vos no entendés que no sos vos como individuo, que no es Martín, que no es Vale, que no es Juancito, que no es Pepita, Voy a prender una luz. te vas a sentir culpable, que es lo que decías antes. Déjame que prenda una luz. Dale, dale, no hay problema. Oscura. Sí, Ahí va. ahí está, perfecto. Este, entonces, fíjate ahí lo importante que es entender estos conceptos, ¿no? Sí, Porque cuando los malinterpretás, te puedes terminar sintiendo peor. Porque no es que vos como Martín te levantás o vos como Vale te levantás y decís, no, bueno, hoy voy a proyectar que el dólar se fue a la mierda. claro. ¿Entendés? Nadie se levanta y hace eso de una manera consciente. Y ni siquiera lo hacemos desde el lugar de individuos. O sea, eso pasa en el otro nivel que estábamos hablando antes. Sí, Entonces, esa confusión de niveles, esa falta de claridad sobre algunos conceptos fundamentales del curso, pueden barrar muchísimo la cancha. sí, 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 nos presentan resistencias. Esa confusión siempre es del ego, porque el ego es el que quiere entender todo, y entonces nos presenta esta idea de que como no estamos entendiendo esto no nos va a servir, Exacto. ¿no? Yo me encuentro con muchas personas que andan picoteando en distintos caminos espirituales porque esto les sirve un poco, pero como que no terminan de profundizar con eso. Entonces vamos a otra cosa y otro poco porque no termino tampoco de profundizar ni entender lo que me está diciendo, o no es aplicable a la vida cotidiana, a mis problemas personales. Está bueno para un rato, para un retiro, un ratito, pero parece que no puede ser aplicado a lo que es mi conflicto, o esa persona con la que tengo conflicto, o esa situación con la que tengo conflicto, porque no terminamos justamente de entender que cuando nosotros podemos hacernos responsables de que desde nuestra inconsciencia estamos proyectando eso, y que no lo hacemos por maldad hacia nosotros ni porque tenemos una mente podrida. Lo hacemos porque tenemos muchas cosas a perdonar, muchas ideas a perdonar, que la única manera de verlas es proyectándolas. Es, a ver, es que si no puedo mirar lo que hay dentro mío, porque no puedo mirar dentro en lo profundo, entonces lo voy a ver a través de algo que afuera me está perturbando. Entonces el curso nos lleva Totalmente. a este camino, por eso yo siempre digo que
cuando pudimos entender eso en el curso, cuando nos dejamos guiar, al final termina siendo muy amable este curso. Es muy radical, pero es muy amable porque nos permite ser amables con nosotros. Cada vez que nos cuesta, porque es el ego justamente el que quiere interpretar y entender, y hace un juicio de cómo interpreto, de cómo entiendo y de cómo avanzo o no avanzo con el curso. Sí, a ver, el curso, lo que propone el curso en el fondo es muy simple. Sí. Tanto así que te lo puede reducir a 2 oraciones que están en la introducción, que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Ahora, la aplicación de eso es compleja, pero porque nosotros, o mejor dicho, nuestros egos son complejos, ¿no? Y en realidad el curso lo que está haciendo es deshacer esa complejidad. El mecanismo de proyección de que estamos hablando lo inventó el ego. O sea, y lo que hace el curso es, porque no es que viene Jesús en un caballo y destruye al mundo porque es ilusorio. Al Claro. contrario, te dice, usa el mundo, usa tus ilusiones, Sí. pero cambiales el propósito, 180 grados. Sí, O sea, sí, porque la proyección es un mecanismo del ego. sí. ¿Entendés? O sea, el ego, o sea, es el ego el que inventó esta mecánica donde, bueno, me siento culpable, proyecto esa culpa afuera y responsabilizo al otro de la culpa para yo obtener cierto grado de tranquilidad, porque cuando Dios venga a castigarnos, yo le voy a decir, no, fue Él. Claro. ¿Entendés? Él es el que hizo la separación, no yo. ¿Entendés? Entonces el mundo se convierte en ese juego donde todos nos tiramos la pelota que quema, ¿sí? Ahora la culpa la tenés vos, ahora la tengo yo, ahora la tenés vos, ahora la tengo yo. Sí, y cómo ponemos Entonces, a Dios en el mismo lugar que nosotros entendemos, ¿no? Porque lo ponemos a Dios como alguien que puede castigar. Sin embargo, claro, nosotros castigamos a aquel que nos hace sentir mal, ¿no? Que nos hace sentir vulnerables. exacto. Sí, y lo que hace el Espíritu Santo es decir, bueno, ese es el jueguito que vos querías jugar, bueno, yo lo voy a usar para transformar todas esas creencias que son erróneas. Porque acá lo que está sucediendo es que nosotros vivimos la vida desde un sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento del ego. Y ese sistema de pensamiento del ego tiene una serie de creencias, una serie de premisas básicas o piedras fundamentales, mediante las cuales nosotros vivimos y actuamos en el mundo. Y el curso lo que nos propone es que observemos esas creencias y las juzguemos en el buen sentido de juzgar, ¿sí? Las evaluemos. En un momento el curso dice una frase también muy poderosa que es, hacer este curso implica que cuestiones todas las ideas que abrigas. O sea, no puedes dejar ni una idea sin cuestionar, Claro. ¿sí? Pero cuestionarlas de la mano del Espíritu Santo, cuestionarlo de la mano de Jesús, o sea, utilizar la figura que quieras, ¿sabes? Contemplalas desde el amor, contemplalas desde las creencias verdaderas, o sea, y creencias verdaderas son aquellas ideas que se alinean con la verdad de ese nivel 1 que hablábamos antes. Pensamientos reales que le llama el curso. Y fíjate cómo Exacto. las primeras lecciones nos llevan, viste, paulatinamente a poner en duda todo lo que vemos fuera, para después empezar a poner en duda lo que vemos dentro, y para después hilar esto con que todo lo que estamos interpretando está basado en memorias del pasado, ¿no? En pensamientos del pasado, que bueno. Entonces, como desde un principio nos ayuda a empezar a poner en duda, que es el primer paso. Si no damos ese primer paso, no podemos profundizar, pero en nada, porque vamos a seguir interpretando con el ego. Claro, sí, y fíjate cómo está estructurado el libro de ejercicios, que es esto que vos decís. Toda la primera mitad, la primera parte está dedicada a que vos cuestiones el sistema de pensamiento que ya tenés, que es el del ego. Y la segunda parte está diseñada para que vos lo reemplaces por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y acá es donde se empieza a ver también la genialidad con la que está escrito y estructurado el curso. Que el libro está escrito de la misma manera en que uno perdona, porque uno perdona también, Claro, haciendo eso mismo. Veo al ego, lo reconozco como que no me sirve, como que no me hace bien, y después reemplazo ese sistema de pensamiento. claro, claro. Sí, ese es el proceso de perdón primero. En las primeras etapas, Exacto. escribía cuadernos y cuadernos y cuadernos, perdonando a mi pareja, perdonando a mi papá, perdonando a todos los que parecían la paz, ¿viste?
y después en ese mismo camino fui yendo a un lugar que parecía como que en rulo me llevaba de vuelta para mí, y era yo. Y siempre, Totalmente. después ya eso se vuelve natural y uno inmediatamente sabe que lo que está afuera es un eco de lo que está dentro, entonces es mucho más fácil. Claro. Pero bueno, en principio, Martín, Bueno, ahí decís, sí, ¿qué me ibas a decir antes de no, que no, que ahí decís algo muy importante que tiene que ver con este tema de los obstáculos, que es, y creo que no nos queda mucho tiempo, pero está bueno decirlo, sí, entender que esto es un proceso, ¿sí? Y como tal, hay muchas idas y vueltas, y es un proceso sumamente individualizado. Y esto quiere decir, de hecho, el curso está escrito para que vos o sea, agarres el libro, lo practiques y listo. No tenés ni que ir a una iglesia, ni ir a un grupo, si bien está todo bien con ir a un grupo, lo que sea, está diseñado para que lo hagas vos con vos, ¿sí? sí, Entonces, es un proceso que es sumamente individualizado y las lecciones siempre llegan de una manera que está diseñada específicamente para cada persona. Entonces, eso también hay que entenderlo, porque otro de los obstáculos que pueden surgir es, no, pero mi vecino lo está haciendo y va por el ejercicio 152 y yo estoy hace 3 semanas con el 2. claro, sí. Y este lo entiende y yo no lo entiendo, y este es más práctico y este es más teórico, ¿no? Sí, Entonces, comparar. exacto. Y me parece que hay que tener paciencia y compasión y hay que estar en paz con el camino de cada uno y permitirse transitar el curso de una manera propia, sin que esto signifique, porque acá es donde hay que tener cuidado, porque el ego siempre puede meter la cola, Sí, que esto no signifique, para mí el curso dice esto, no, para mí hay que hacer esto, y claro, cambiar el mensaje, sí. ¿sí? Bueno, ¿te parece que nos hagamos otro encuentro más para hablar de algún tema que tenga que ver con algo que propone el curso también, con la visión desde el curso, y lo compartamos acá en el canal? Dale, dale, cuando quieras hacemos otra y charlamos. Yo no entré al canal, pero bueno, si tenés público, que de última el tema lo pueden proponer ellos, alguna duda, eso estaría bueno también. Si hay dudas, Sí, yo a veces justamente hago así, hay algunos videos que surgen de preguntas que me hacen a veces en el grupo, o me las hacen por otros canales más individuales, o por el mismo canal que debajo de algún video hacen alguna pregunta con respecto a ese video, y entonces surge ahí otro tema. Eso está bueno porque entonces despeja, no solo despeja las dudas de la persona que lo pregunta, sino que nos despeja nuestras propias dudas, viste que la voz que está afuera siempre es nuestra propia voz, y lo que hablábamos antes, uno enseña lo que tiene que aprender. perfecto. Bueno, rastreemos qué preguntas hay y vayamos viendo cómo podemos ayudarnos todos a seguir en este camino que es lindísimo. Sí, sí, totalmente.